Les voy a contar la historia de Ex Cupido. Se trata de un Cupido que fue expulsado del colegio de Cupidos porque no cumplía las reglas y porque empezó a hacer experimentos no autorizados. A pesar de que él ya no tenía acceso a ninguna de las herramientas de las que disponen los Cupidos normales, que es el arco, la flecha, las pócimas para hacer que las personas se enamoren unas de otras, lo que él hizo fue inventarse las suyas. Se fue a uno de los bosques cercanos y consiguió hacerse de un arco y unas flechas un poco caseras, pero funcionaban. Y él decidió que antes de retirarse de la vida civil que tienen los Cupidos, iba a hacer una despedida. Sin que se dieran cuenta los Cupidos que estaban autorizados para ejercer sus funciones, él se fue a una discoteca de una ciudad grande, sabiendo que en una discoteca los Cupidos están muy ocupados porque hay mucha gente ahí que está flirteando y están bailando y se están chequeando unos a otros. Entonces es un lugar propicio para hacer su última jugada de despedida. A medida que avanzaba la noche, él no veía la manera de poder hacer su travesura, porque los otros Cupidos sabían que él estaba ahí. No lo podían ver, pero ellos sabían que un ex Cupido estaba ahí presente y que quería actuar. Era una amenaza latente, digamos, a las funciones que ellos tenían. Entonces todos estaban muy atentos cuando pasó algo extraordinario. Sucede que a la discoteca entró una mujer bellísima. Era tan linda que todos los hombres se dieron la vuelta para verla y las mujeres también. Es como que de repente todo se hubiera calmado por la entrada de esta hermosa mujer. Ese fue el momento en que Ex Cupido aprovechó para hacer su pequeña travesura. Ya tenía 2 flechas listas para ser lanzadas, entonces vio a una pareja que estaba simplemente charlando y que no estaban en una posición de enamoramiento ni nada. Era una linda pareja. Los dos tenían muy buen estado físico, él era un entrenador, era un personal trainer, y ella era alguien que iba mucho al gimnasio y que le gustaba ese tipo de ambiente. Estaban saliendo ya hace mucho tiempo juntos, ya habían pasado su etapa de enamoramiento y ahora estaban en una simple etapa de consolidación de la relación. Entonces lo que hizo Ex Cupido fue lanzarles sus flechas sin que nadie más se dé cuenta y se fue rapidísimo porque sabía que si lo descubrían haciendo eso podían haber puesto en problemas y se fue riéndose. Esas flechas no eran precisamente para enamorar. A él le dio una flecha que tenía una pócima que era un negativo hacia todo lo que fuera acercarse o tener una relación amorosa con cualquier persona. Paralelamente, por supuesto, ninguna relación sexual con nadie. Para este hombre era un cambio muy radical porque él era muy activo consiguiendo mujeres y le iba muy bien. Ahí está su novia, se la hizo muchísimas veces sin que ella se entere. Ella tenía algunas dudas sobre su fidelidad, pero era un buen tipo, entonces siguió con él. Pero sin que ella se diera cuenta, él salía también con sus amigas. Alguna vez también se acercó a una familiar muy cercana de ella con éxito y hacía lo que él quería. Pero bueno, ¿qué pasó? Desde el momento en que Cupido le lanzó esa flecha, su vida cambió. Ya les digo ahora cómo ha sido que ha cambiado. La flecha que recibió ella, sin embargo, no tenía ese efecto porque Cupido no quería que sea el mismo efecto para los dos, si no, no habría tenido chiste. Más bien lo que hizo fue, le cambió el gusto por los hombres que él quería. A ella le gustaban, como siempre estaba en el ambiente fit, le gustaban los hombres atléticos, musculosos. Esa flecha le cambió. Lo que hizo fue cambiarle a que le gusten los gordos. Eso fue un cambio radical. Esa pócima no tenía un gusto específico, si eran gordos inteligentes, o eran gordos tontos, o eran gordos educados, o sin educación, lo que sea, pero que fueran gordos, nada más. Los efectos empezaron a mostrarse con el paso de los días. A él, de repente, dejó de interesarle acercarse a su pareja para buscarla en las noches donde siempre hacían el amor. También dejó esa actividad tan fuerte que él tenía de tantas mujeres que él veía al mismo tiempo. Dejó de contactarse con ellas, dejó de responderles a sus mensajes. Más bien vio como una pérdida de energía estar en tantas actividades que eran divertidas en su momento, pero de repente ya no le parecieron tan divertidas.
Empezó a buscar otras cosas que hacer. Empezó a tener conversaciones más largas con todo tipo de personas, incluso con mujeres, pero sin estar buscando algo más, porque eso era lo que él hacía siempre. Él nunca tenía una conversación con una mujer sin tener por detrás el objetivo de llevársela a la cama. Esta vez él tenía conversaciones con diferentes mujeres, pero por el hecho de disfrutar las conversaciones con ellas. De repente empezó a escucharlas. Incluso dejó de tener celos, porque no veía el sentido de tener celos. Algo que sí nunca descuidó es ir al gimnasio, pero ya tenía otra forma de hacerlo. Ya no era tener una figura linda para ser atractivo para las mujeres, sino tener un cuerpo sano, un cuerpo que le permita sentirse bien consigo mismo. El resultado final era el mismo, pero la actitud hacia ese resultado final cambió. Eso coincidió también en que su pareja dejara de interesarse por los hombres musculosos y muy masculinos. Ella lo que quería ahora tenía una cierta atracción por los gordos, por todo tipo de gordos. Ella iba regularmente a los gimnasios, entonces ella se reía mucho de los gorditos que querían empezar a hacer gimnasio y que iban solamente una o dos veces y después se rendían. Hasta se hacía la burla de ellos. Pero ahora ya no. Cuando iban estos gorditos, algunos mayores, otros jóvenes, más bien tenía una atracción hacia ellos. Y claro, ellos veían a esta chica que era tan linda que caían encantados con ella, ¿no? Pero a ella en realidad no le interesaba que ellos se hagan musculosos. En realidad lo que ella quería era que sean más gordos todavía. Entonces ella usaba el lindo cuerpo que tenía para atraerlos, pero después lo que hacía era hacerlos comer más. Mientras más gordos, para ella eran más sexys. Entonces, con el tiempo empezó a tener algunas actividades que ya eran un poco preocupantes. Iba a lugares donde realmente habían hombres gordos. Se iba a los mercados y veía que los que comían unos platos llenos de comida con grasa y con carbohidratos, que se servían Coca-Cola y que tomaban cerveza y que eran así de gordos, para ella eran los tipos más atractivos del mundo. Se iba a las paradas de los transportistas, porque en los transportistas había gente muy gorda y obviamente enganchó a algunos ahí. Ambos estuvieron en este tren por unos 6 meses más o menos. Él descubriendo una vida completamente diferente, mucho más intensa en la parte espiritual y en la parte también intelectual. Y ella descubrió una otra faceta de que hay diferentes versiones de belleza. Ya el efecto de esas flechas con las pócimas especiales que les había dado ex Cupido estaban poco a poco disminuyendo. Entonces ellos volvieron a salir ahora más enamorados y con más experiencias de vida que antes. Esa es entonces la historia de ex Cupido y del extraño efecto que hicieron sus pócimas mágicas. Chao.